¿Alguna vez te has sentido olvidado? Como si el mundo pasara frente a ti sin detenerse, como si tu historia no importara, como si tus heridas no merecieran ser contadas. Eso mismo ha sentido Libia durante siglos, una tierra marcada por el oro negro del petróleo, pero también por el rojo profundo de la sangre derramada. Un país atrapado entre imperios, dictadores, guerras y promesas rotas, pero que nunca dejó de respirar, de resistir, de soñar. Porque la historia de Libia no es solo la de un país africano en un mapa distante. Es la historia de un pueblo que ha sido conquistado y ha vuelto a levantarse, que ha sido silenciado y ha vuelto a hablar. Es la historia de todos los que han sido subestimados, y aún así se niegan a rendirse. Hoy vamos a recorrer juntos cada paso de ese camino, desde las tribus bereberes que cruzaban el desierto milenario, hasta las llamas de la revolución y el eco de una libertad que aún busca su forma. Esta no es una historia contada por los poderosos. Es la historia contada con el corazón de quienes vivieron cada capítulo con el alma abierta. Y quizás, al conocerla, descubras que hay mucho de Libia en ti, en tus batallas, en tus silencios, en tu fuerza para empezar de nuevo. Porque si un pueblo que fue pisoteado por tantos siglos aún puede soñar con reconstruirse, ¿qué no podrías tú también volver a levantar? Bienvenidos a la historia completa de Libia, una historia real, dolorosa, bella y sobre todo, humana. Antes de comenzar esta poderosa historia, te pido algo muy importante. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si esta historia te toca el corazón, deja en los comentarios la frase «Libia, tu historia también es la mía». Repito, «Libia, tu historia también es la mía». Ese simple comentario puede ayudar a que este video llegue a más personas que hoy necesitan escuchar esta palabra de verdad, resistencia y esperanza. Vamos juntos a hacer que esta historia no se quede en el olvido. 1. Los albores de Libia, bereberes, oasis y civilizaciones antiguas. Mucho antes de que los mapas del mundo mostraran líneas fronterizas, mucho antes de que el nombre Libia apareciera en los libros de historia o en las noticias, ya existía un territorio extenso, silencioso y enigmático en el norte de África. Un lugar dominado por las dunas infinitas del desierto del Sahara, donde la vida parecía imposible, pero no lo era. Allí, entre oasis escondidos, valles secos y montañas áridas, vivían los antepasados más antiguos de los libios, los bereberes. Eran pueblos nómadas, resistentes como las piedras del desierto, con un conocimiento ancestral del clima, de las estrellas y del terreno. No tenían imperios ni ejércitos, pero sí una riqueza invisible a los ojos modernos. La sabiduría de sobrevivir en condiciones extremas, la habilidad de leer el viento, seguir huellas en la arena y encontrar agua donde nadie más la veía. Los bereberes no necesitaban castillos ni palacios. Sus hogares eran tiendas móviles, hechas para moverse con las estaciones, siguiendo los rebaños de camellos y cabras. Su cultura no se escribía en libros, sino que se cantaba, se narraba al calor del fuego, se tatuaba en la piel y se tejía en los tapices. A pesar de su humildad, dejaron rastros que aún hoy nos sorprenden. Pinturas rupestres en las montañas de Acacus, en el suroeste libio, donde se ven figuras humanas, animales y escenas de caza. Evidencia clara de que la Libia de hace 8000 años era muy distinta, más húmeda, más verde, más llena de vida. En aquellos tiempos remotos, los oasis eran como reinos en miniatura. Gadames, por ejemplo, no era solo un punto de descanso en medio del desierto. Era un cruce de caminos, donde comerciantes del África subsahariana intercambiaban oro, marfil y sal con pueblos del Mediterráneo. Era una red invisible de conexiones humanas,
donde no existía el concepto de país, pero sí el de comunidad, hospitalidad y equilibrio. Fue en este contexto que surgieron las primeras formas de organización, mucho antes de cualquier contacto con los grandes imperios del mundo antiguo. Libia era un lugar de sabiduría silenciosa. No necesitaba levantar murallas. El desierto ya las proveía. No necesitaba soldados. La naturaleza misma seleccionaba a los más fuertes. Aquí, entre la arena y el cielo, comenzó a escribirse la historia de un pueblo que, aunque fragmentado y muchas veces olvidado, nunca desapareció. Y así, en el corazón del Sahara, se gestaba un legado que sería testigo de imperios, invasiones, resistencias y renacimientos. Porque antes de ser conquistada por griegos, romanos o árabes, Libia ya era tierra viva, tierra de memoria y tierra de misterio. 2. El dominio egipcio y las primeras menciones de los Libu. A medida que las antiguas civilizaciones comenzaron a expandirse por el norte de África, los grandes imperios volvieron su mirada hacia esas tierras misteriosas del oeste. Y fue así como Egipto, una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas del mundo antiguo, entró en contacto directo con los pueblos del actual territorio libio. Los registros egipcios más antiguos, tallados en piedra y escritos en jeroglíficos, ya hablaban de un grupo enigmático llamado los Libu, un nombre que con el tiempo se transformaría en Libia. Estos Libu eran descritos como tribus nómadas del oeste, con cabellos largos, piel morena y una gran destreza en la lucha. A menudo eran representados como enemigos en las campañas militares de los faraones, pero también como aliados ocasionales o incluso mercenarios. Durante el nuevo reino egipcio, especialmente bajo los faraones de las dinastías 19 y 20, como Merneptah y Ramsés III, los libios comenzaron a aparecer con más frecuencia en los documentos oficiales. Los egipcios los veían como una amenaza constante desde el desierto, un pueblo difícil de controlar, resistente y orgulloso. Y por esa misma razón, muchas veces intentaron dominarlos militarmente. Uno de los enfrentamientos más recordados ocurrió cuando Ramsés III enfrentó una coalición de pueblos del mar y tribus libias que querían asentarse en el delta del Nilo. Aunque el faraón logró detenerlos, este episodio demostró que los Libu no eran solo pastores nómadas. Eran una fuerza considerable, con estructuras tribales fuertes, jefes organizados y capacidad de movilizar grandes grupos para la guerra. Pero la relación entre egipcios y libios no fue siempre de guerra. Con el tiempo hubo mestizaje, comercio y asimilación cultural. Los libios comenzaron a adoptar algunos aspectos de la cultura egipcia, sus dioses, sus trajes, su escritura. Y fue tal la influencia mutua que, en un giro sorprendente, los libios terminaron gobernando Egipto. Sí, lo que empezó como un conflicto fronterizo acabó en una fusión inesperada. Durante la dinastía 22, también conocida como la dinastía libia, varios faraones de origen libio reinaron desde la ciudad de Tanis. Uno de los más conocidos fue Sheshonq-Irmitro, que no solo consolidó su poder en Egipto, sino que también aparece mencionado en la Biblia como el faraón que saqueó Jerusalén. Este periodo marca un momento clave en la historia de Libia. Ya no eran vistos solamente como nómadas del desierto, sino como parte activa del gran juego de poder en el mundo antiguo. Habían pasado de ser los mencionados en jeroglíficos como enemigos, a escribir su propio capítulo en la historia del trono más sagrado del Nilo. Así, los libios demostraban al mundo antiguo una verdad silenciosa pero poderosa. Podían ser desierto, pero también eran destino, eran frontera y también futuro. 3. Grecia en la costa. Cirene, la joya helénica de África, después de siglos de contacto con Egipto y de haber sido mencionados como guerreros indomables, los pueblos del oeste libio seguirían escribiendo su historia.
Pero ahora, de la mano de otro gigante del mundo antiguo, Grecia, corría el siglo VII a.C., cuando un grupo de colonos griegos, provenientes de la isla de Tera, hoy Santorini, cruzaron el Mediterráneo en busca de nuevas tierras fértiles. Su viaje no fue improvisado. Según cuenta la tradición, un oráculo en Delfos, considerado la voz de los dioses, les habría dicho que buscaran nuevas tierras al oeste, y así lo hicieron. Cuando llegaron a la costa nororiental de lo que hoy es Libia, encontraron un lugar mágico. Tierras altas, clima templado, manantiales naturales y una belleza salvaje que los dejó sin aliento. Allí fundaron Cirene, una ciudad que no solo se convertiría en una colonia griega, sino en una de las más importantes y sofisticadas de todo el norte de África. Cirene fue mucho más que un asentamiento, fue un faro de conocimiento. Se construyeron templos majestuosos dedicados a Apolo, se trazaron avenidas, plazas, teatros y hasta un gimnasio. La ciudad atrajo filósofos, médicos y artistas. Uno de sus ciudadanos más famosos fue Eratóstenes, quien calculó por primera vez la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa para su época. Otro fue Arete de Cirene, una de las primeras mujeres filósofas conocidas. La región donde se encontraba Cirene fue conocida como Cirenaica, y no tardó en transformarse en un centro de comercio vital entre el Mediterráneo y el interior africano. Desde allí salían caravanas hacia el desierto, mientras barcos llegaban con aceite, vino, cerámica y libros. Pero lo que realmente dio fama a Cirene fue una planta casi mágica, el silfio. Era tan valiosa que su imagen fue acuñada en monedas. Se usaba como condimento, medicina e incluso anticonceptivo. Su comercio enriqueció tanto la ciudad que por un tiempo el silfio fue más valioso que el oro. Sin embargo, se dice que la planta fue sobreexplotada hasta su extinción, lo que dejó un hueco económico profundo. Con el tiempo, Cirene no estuvo sola. Otras ciudades griegas surgieron en la región, formando lo que se conoció como la Pentápolis, 5 ciudades, entre ellas Berenice, la actual Bengasi, Barca y Ptolemaida. Estas ciudades mantenían una fuerte identidad helénica, con sus propios templos, teatros y ágoras, pero también empezaban a mezclarse con las culturas locales, generando una rica fusión de costumbres, lenguas y creencias. La presencia griega marcó profundamente la identidad de la costa libia. Por siglos, estas ciudades vivieron un esplendor intelectual y artístico. Pero como todo en la historia, nada es eterno. Y en el horizonte, otro imperio se preparaba para conquistar el Mediterráneo entero, Roma. Y así, la historia libia se preparaba para entrar en una nueva era. Una era de poder, arquitectura colosal y caminos que llegarían hasta el corazón de Europa. Si esta historia te está tocando, si estás sintiendo cada parte del camino de Libia como si fuera tuyo, entonces haz una pausa y regálanos tu apoyo. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo no es solo un número, es la fuerza que nos permite seguir contando historias que el mundo no debe olvidar. 4. Los romanos y el auge de la Tripolitania. Tras siglos de esplendor helénico, las ciudades griegas de la costa libia empezaron a perder fuerza. Los imperios se mueven como las mareas y una nueva ola de poder se acercaba desde el oeste, el imponente Imperio Romano. A partir del siglo I a.C., los romanos comenzaron a incorporar sistemáticamente la región al sur del Mediterráneo dentro de su vasto territorio. Y lo hicieron con precisión, estrategia y ambición. Lo que hoy conocemos como Libia fue dividido por Roma en 2 grandes regiones: Cirenaica, al este, heredera de las ciudades griegas como Cirene, y Tripolitania, al oeste, llamada así por sus 3 ciudades principales, Oea, Sabrata y Leptis Magna. Fue en esta última, Leptis Magna,
donde la historia alcanzó uno de sus momentos más gloriosos. Esta ciudad, ubicada a orillas del Mediterráneo y bañada por el sol del desierto, se transformó en una auténtica joya del mundo romano, con sus templos de mármol, sus termas monumentales, su foro, su mercado, su circo y su teatro, todo perfectamente alineado. Leptis rivalizaba con Roma en belleza y organización. Era el orgullo de África. Pero no solo la arquitectura destacaba. Leptis Magna vio nacer a uno de los personajes más importantes del imperio, el emperador Septimio Severo, el primer y único emperador romano nacido en lo que hoy es territorio libio. Bajo su mandato, la ciudad fue embellecida aún más. Quiso hacer de su tierra natal una Roma africana. Mandó construir el espectacular Arco de Septimio Severo, que aún hoy se alza como testimonio de ese pasado glorioso. Mientras tanto, Tripolitania se volvía un punto clave en las rutas comerciales romanas. Por sus caminos pasaban caravanas cargadas de oro, especias, marfil y esclavos provenientes del África subsahariana. El desierto, que antes separaba mundos, ahora era un puente. Y las ciudades costeras florecían como centros de poder, cultura y comercio. La presencia romana también dejó una profunda huella en la vida cotidiana. Se adoptaron las leyes romanas, se difundió el latín, se organizaron gobiernos locales según modelos del Senado y muchos libios comenzaron a formar parte del ejército romano. Incluso en las zonas rurales, donde los bereberes aún vivían, según sus antiguas costumbres, las influencias del imperio se dejaban sentir. En la vestimenta, en la arquitectura, en las monedas. Por otro lado, la religión romana también convivía con los antiguos dioses bereberes y con el tiempo, con nuevas creencias que comenzaban a expandirse silenciosamente por todo el imperio, el cristianismo. Pero como todo gran imperio, Roma no sería eterna. Las presiones externas, las divisiones internas y la llegada de nuevas amenazas debilitarían su control sobre estas tierras. Y cuando Roma comenzó a caer, Libia, como muchas otras regiones, tuvo que decidir entre resistir o reinventarse. La era romana fue una época de oro para Tripolitania, pero el oro brilla y también desaparece. Lo que venía ahora era una transformación aún más profunda, la llegada de una nueva fe, una nueva lengua y una nueva civilización. 5. La llegada del cristianismo y los primeros mártires. Mientras las ciudades romanas en suelo libio vivían su apogeo, con teatros repletos y foros llenos de comerciantes, un susurro comenzó a recorrer los callejones, las plazas y las casas más humildes. No era un ejército, no era una invasión, era una idea, una fe nueva que hablaba de amor al prójimo, de perdón, de humildad y de un Mesías crucificado que había vencido a la muerte. El cristianismo estaba llegando a Libia, la costa norafricana, por donde pasaban mercaderes de todo el imperio, se convirtió en un canal natural para la expansión de esta fe. Y fue justamente allí, en la ciudad de Cirene, donde la historia dio un giro inesperado. ¿Te suena ese nombre? Cirene fue la cuna de Simón de Cirene, el hombre que, según relatan los evangelios, fue obligado a cargar la cruz de Jesús camino al Calvario. Así, sin saberlo, un ciudadano libio entró en el corazón mismo de la historia cristiana. A partir del siglo I d.C., comunidades cristianas comenzaron a establecerse en Cirenaica y Tripolitania. Al principio, se reunían en secreto, en casas sencillas, en catacumbas, en el desierto. No tenían templos, ni poder político, ni garantías de protección. Pero sí tenían algo que ni el imperio podía detener. Una fe ardiente que les daba sentido, esperanza y valor para enfrentar lo que vendría. Porque pronto, los emperadores romanos comenzaron a ver el cristianismo como una amenaza. Se negaban a adorar al emperador como un dios.
se oponían a los sacrificios paganos y, lo más peligroso, inspiraban a los pobres, a los esclavos, a los marginados. Entonces llegaron las persecuciones. Muchos cristianos libios fueron arrestados, torturados, ejecutados públicamente. Algunos arrojados a las fieras en los circos romanos de Leptis Magna y Sabrata. Otros decapitados por negarse a renunciar a Cristo. Pero lejos de apagar la fe, estas muertes encendieron una llama aún más fuerte. Aquellos mártires se convirtieron en ejemplo. Su sangre, como se dijo siglos después, fue semilla de nuevos creyentes. Y la historia dio otro giro inesperado. En el año 313 d.C., el emperador Constantino proclamó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo. Y menos de 70 años después, bajo el emperador Teodosio I, se convirtió en la religión oficial del imperio. De perseguidos, los cristianos pasaron a ser los constructores de iglesias, los líderes del pueblo, los guías espirituales de un nuevo mundo que estaba emergiendo. En Libia comenzaron a levantarse iglesias, obispados, monasterios. En las ruinas de templos romanos se erigieron cruces. Los antiguos mosaicos de dioses paganos fueron reemplazados por escenas bíblicas. La tierra de los Libu, que había servido a faraones griegos y emperadores romanos, ahora comenzaba a latir con el mensaje del Evangelio. Pero la historia no se detiene, porque más allá del mar, más allá del desierto, una nueva fe se preparaba para tocar las puertas del norte de África. Una fe que vendría no a destruir, sino a transformar una vez más todo lo conocido. 6. El Islam llega al desierto, conquista árabe y conversión. A medida que el Imperio Romano de Occidente se derrumbaba y el cristianismo se consolidaba en el norte de África, una nueva fuerza surgía en el horizonte. Desde la península arábiga, guiados por una fe naciente y un profundo sentido de unidad, los seguidores del profeta Mahoma comenzaron una expansión rápida, tanto espiritual como territorial, y en pocas décadas el Islam ya tocaba las puertas de Libia. Era el siglo VII. Los ejércitos árabes, movidos por la convicción de difundir la palabra de Alá y consolidar un nuevo orden político-religioso, cruzaron el desierto egipcio hacia el oeste. Y cuando llegaron a las tierras de Cirenaica y Tripolitania, se encontraron con ciudades debilitadas por los conflictos internos del Imperio Bizantino y por décadas de tensiones religiosas entre distintas ramas del cristianismo. La entrada del Islam no fue un simple cambio de bandera, fue un cambio de era. En algunas ciudades, la transición fue relativamente pacífica, en otras hubo enfrentamientos. Pero lo cierto es que la expansión islámica fue imparable. Para los pueblos bereberes del interior, la nueva religión no solo ofrecía un Dios único, sino también igualdad, propósito y una nueva comunidad de fe, la Umma. Poco a poco, el idioma árabe comenzó a reemplazar al latín y al griego. Las mezquitas comenzaron a surgir sobre antiguos foros y templos. Y los imanes reemplazaron a los obispos en la conducción espiritual de las comunidades. Pero lo más impresionante fue cómo el Islam no borró las raíces locales, sino que las absorbió. La espiritualidad bereber se fusionó con la enseñanza coránica, y así nació una identidad nueva, la Libia musulmana. Con el paso del tiempo, Libia fue incorporada al califato omeya, y luego al abasí, convirtiéndose en parte esencial del mundo islámico. Las rutas comerciales del desierto fueron revitalizadas. Las caravanas llevaban oro, sal, libros y enseñanzas desde el Magreb hasta el Cairo y más allá. El conocimiento islámico floreció. Medicina, astronomía, derecho y poesía se debatían en las escuelas religiosas de la región. Los nómadas del desierto comenzaron a recitar versos del Corán junto al fuego. Los comerciantes hacían sus oraciones en mitad de las rutas.
Y los llamados a la oración, 5 veces al día, se volvieron parte inseparable del paisaje sonoro de Libia. Este nuevo orden no solo trajo religión, trajo estructura, leyes y un nuevo lugar dentro de un vasto imperio que se extendía desde España hasta la India. La Libia de los faraones, de los griegos, de los romanos y de los cristianos, ahora era también parte del corazón espiritual del Islam. Pero la historia seguía avanzando, porque aunque Libia ya había cambiado de alma, pronto cambiaría también de manos. En los siglos siguientes, nuevas dinastías y nuevos imperios musulmanes llegarían para marcar sus propias huellas en esta tierra milenaria. 7. Los siglos de dominio otomano entre el olvido y la resistencia. Después de siglos, bajo distintos califatos islámicos, entre ellos los fatimíes, los almorávides y los hafsíes, Libia entró en una nueva etapa que marcaría su destino durante más de 300 años, la era otomana. Era el siglo XVI y el Imperio Otomano, con sede en Estambul, ya se había convertido en una de las potencias más formidables del mundo. Sus ejércitos dominaban el sudeste de Europa, buena parte del Medio Oriente e importantes zonas del norte de África. Y Libia no quedaría fuera de su radar. En 1551, los otomanos tomaron el control de Trípoli tras expulsar a los caballeros de la Orden de Malta, que habían establecido allí una fortaleza, y así Libia se incorporó oficialmente al Imperio Otomano como una provincia estratégica. Pero no era solo cuestión de mapas. Para los turcos, Libia representaba una puerta de entrada al desierto africano, un punto crucial para controlar las rutas comerciales del Sahel, y un bastión contra las potencias europeas que ya empezaban a mirar el norte de África con codicia. Sin embargo, el dominio otomano sobre Libia fue siempre frágil y distante. Desde Estambul se nombraban gobernadores, pero su poder real era limitado. La región estaba dividida en 3 grandes áreas: Tripolitania, Cirenaica y Fezzan, cada una con su propio carácter, cultura y desafíos. En muchas ocasiones, los líderes locales, especialmente las poderosas tribus bereberes del interior, ignoraban las órdenes del sultán y gobernaban según sus propias reglas. Fue en este contexto que emergió una figura clave en la historia libia: la dinastía Karamanli. En 1711, Ahmed Karamanli, un oficial otomano de origen albanés, tomó el poder en Trípoli y se autoproclamó gobernador vitalicio. Aunque seguía reconociendo la autoridad del sultán, en la práctica gobernaba como un monarca independiente. Su familia mantendría el control durante más de un siglo, mezclando tradición otomana con pragmatismo local. Durante ese tiempo, Trípoli se transformó en un centro marítimo de gran actividad y también de temor. ¿Por qué? Porque muchos barcos corsarios, protegidos por los gobernantes de turno, partían desde sus puertos para atacar naves europeas en el Mediterráneo. Esta práctica, conocida como piratería berberisca, llenaba los cofres de los señores locales, pero también encendía las alarmas en Europa y América. De hecho, fue con los corsarios de Trípoli que Estados Unidos libró su primera guerra naval en el extranjero, a principios del siglo XIX. Pero no todo era saqueo y caos. Durante ciertos períodos se intentaron reformas, se promovió el comercio y se fortalecieron las conexiones con otras partes del mundo islámico. Sin embargo, la falta de inversión real desde el centro del imperio y las constantes luchas internas entre clanes, líderes religiosos y facciones militares hicieron que Libia se sumiera en un estado de abandono institucional. La mayoría de la población vivía en condiciones precarias. Las escuelas eran pocas, los hospitales escasos y el desierto seguía dictando las reglas de la supervivencia. Mientras otras regiones del Imperio Otomano modernizaban sus infraestructuras, en Libia el tiempo parecía estancado. Y así, Libia pasó gran parte de los siglos XVII,
XVIII y XIX, oscilando entre el control débil de Estambul y la autonomía tribal del desierto. Una tierra lejana y difícil de gobernar. Una provincia olvidada por los imperios, pero nunca rendida. Pero el mundo estaba cambiando. La revolución industrial transformaba Europa. Los imperios coloniales tomaban fuerza. Y en poco tiempo, los cañones europeos apuntarían hacia el norte de África. Libia, una vez más, sería invadida. ¿Te está emocionando esta historia? Entonces no esperes más. Suscríbete ahora mismo al canal y dale me gusta a este video. Con un solo clic, estás ayudando a que más personas conozcan esta historia, reflexionen y se inspiren. Tu apoyo hace toda la diferencia. 8. La invasión italiana, colonización brutal y resistencia heroica. A principios del siglo XX, el mapa de África se llenaba de colores europeos. Francia dominaba el Magreb, Gran Bretaña el Nilo, y ahora Italia, buscando su lugar en el reparto colonial, fijó su ambición en una tierra que parecía débil, dividida y olvidada: Libia. En 1911, aprovechando el declive del Imperio Otomano, Italia declaró la guerra y desembarcó en Trípoli, marcando el inicio de una ocupación que no solo sería militar, sino profundamente violenta. Aunque las tropas italianas tomaron rápidamente las ciudades costeras, no esperaban lo que vendría después: una feroz y prolongada resistencia desde el desierto. Porque los libios no estaban dispuestos a ser dominados. Desde las vastas arenas del Fezzan hasta las montañas de la Cirenaica, las tribus bereberes, beduinas y árabes se unieron en una lucha que no era solo por la tierra, era por el honor, la fe y la supervivencia. Fue entonces cuando surgió uno de los nombres más inolvidables de la historia libia: Omar Mukhtar, el león del desierto. Maestro coránico, pastor de corazón y estratega natural, lideró durante casi 20 años una guerra de guerrillas contra los invasores italianos. Con pequeños grupos de combatientes, emboscaban caravanas, destruían puestos enemigos y desaparecían entre las dunas sin dejar rastro. Mukhtar no luchaba por poder ni por venganza, sino por la dignidad de su pueblo. La respuesta italiana fue implacable. Para sofocar la rebelión, implementaron una política de tierra arrasada. Destruyeron cultivos, envenenaron pozos, quemaron aldeas enteras. Pero lo más brutal fue la creación de campos de concentración en pleno desierto, donde miles de libios, hombres, mujeres y niños, murieron de hambre, enfermedades o castigos. En 1931, tras años de lucha, Omar Mukhtar fue capturado. Los italianos quisieron dar un mensaje de fuerza y lo ejecutaron públicamente en una plaza de Bengasi. Tenía más de 70 años, pero en vez de sembrar miedo, su muerte encendió aún más la llama de la resistencia. Su figura se convirtió en símbolo de libertad, no solo en Libia, sino en todo el mundo árabe. Durante el fascismo de Mussolini, Italia intentó romanizar Libia. Construyó carreteras, introdujo su idioma, trasladó miles de colonos italianos y cambió incluso el nombre de algunas ciudades. Pero bajo esa superficie de modernidad impuesta, la herida colonial seguía abierta. La mayoría de los libios vivían sin derechos, sin tierras y sin voz. La ocupación italiana, que comenzó con promesas de civilización, se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de la historia libia. Pero como toda historia de opresión, también sembró su propia caída. Porque en los años que venían, el mundo se sacudiría con una guerra global, y en medio del caos, Libia volvería a alzar la cabeza. 9. La Segunda Guerra Mundial. Libia, campo de batalla global. Después de años de resistencia brutal contra la ocupación italiana, Libia se encontraba herida, pero no vencida. La tensión seguía viva bajo la superficie, y justo cuando parecía que todo estaba en manos de los colonos,
el mundo estalló en un conflicto que cambiaría para siempre el destino de millones de personas, la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, las potencias más poderosas del planeta se enfrentaron en los campos de batalla más impensados. Y aunque Libia no era una nación libre ni un actor político importante, su territorio se convirtió en un escenario clave del conflicto. ¿Por qué? Porque su posición geográfica era estratégica, un puente entre Europa, Oriente Medio y África. Quien dominara Libia, dominaba el corazón del Mediterráneo. Las arenas del desierto pronto se llenaron de tanques, aviones y soldados. Por un lado, las tropas del Eje, lideradas por la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Por el otro, los aliados, encabezados por Gran Bretaña, que no podía permitir que el norte de África cayera completamente en manos enemigas. Las batallas más intensas se libraron en el este del país, especialmente en la región de Cirenaica. Las ciudades de Tobruk, Bengasi y El Agheila fueron testigos de enfrentamientos sangrientos. Los tanques cruzaban el desierto como si fueran barcos en un océano de arena, y los nómadas libios, desde sus tiendas, veían cómo una nueva guerra extranjera se apoderaba de su tierra. Uno de los nombres más recordados de esta etapa fue el del general alemán Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto. Con su Afrika Korps, Rommel logró avanzar con fuerza por el territorio libio, desafiando a los británicos en una serie de ofensivas brillantes. Pero la guerra no se decide solo por estrategia. El desgaste, la falta de suministros y el empuje aliado acabaron revirtiendo la situación. En 1942 tuvo lugar una de las batallas más decisivas, la segunda batalla de El Alamein, ya en territorio egipcio. Allí, los británicos, liderados por el general Montgomery, lograron una victoria clave que obligó a las fuerzas del Eje a retroceder y abandonar Libia. Cuando los nazis y fascistas se retiraron, Libia quedó bajo ocupación británica y francesa, dividida en zonas de control. Aunque ya no estaban los italianos con sus colonos y sus castigos, la independencia aún no había llegado. Pero por primera vez en décadas, el dominio extranjero comenzaba a desmoronarse. Durante este periodo de transición, los libios comenzaron a soñar con un futuro diferente. Se fortalecieron los lazos tribales, surgieron líderes religiosos y comunitarios, y la idea de una nación soberana, una Libia libre, unida y árabe, comenzó a tomar forma. La guerra global, que tantos horrores trajo al mundo, abrió también una grieta en el muro colonial, y por esa grieta entraría la esperanza de la independencia. 10. La independencia de 1951. El reino de Idris. Después de años de guerras, colonización y ocupación extranjera, Libia despertaba en un mundo que estaba cambiando rápidamente. La Segunda Guerra Mundial había terminado y los grandes imperios europeos comenzaban a desmoronarse. El viento de la libertad soplaba por Asia, Oriente Medio y África. Y aunque Libia aún no era un país unificado, el deseo de independencia ardía en el corazón de su pueblo. En ese momento, Libia no era una sola. Era un territorio dividido en 3 regiones históricas: Tripolitania en el oeste, Cirenaica en el este y Fezzan en el sur. Cada una con sus propias tribus, costumbres e historias. Tras la guerra, estas zonas quedaron bajo la administración de Gran Bretaña y Francia, pero ya no había un control colonial oficial. Había, en cambio, una gran pregunta: ¿quiénes seremos ahora? La respuesta vino del desierto, de la fe, de una figura respetada por las tribus, por los ancianos y por los jóvenes: Sayyid Idris al-Senussi. Era el líder espiritual de la Orden Senussi, un movimiento islámico que había defendido la cultura, la dignidad y la identidad de los libios durante la ocupación italiana. Idris no era un rey de palacios.
Era un guía del alma de su pueblo. En 1949, con apoyo de la ONU y negociaciones diplomáticas intensas, comenzó a formarse el camino hacia la independencia. Y finalmente, el 24 de diciembre de 1951, algo extraordinario sucedió. Libia proclamó su independencia. Se convirtió en el primer país africano en lograrla pacíficamente después de la Segunda Guerra Mundial. Nacía oficialmente el Reino Unido de Libia, una monarquía constitucional con Idris como su rey. Un rey vestido con túnica blanca, sin corona, pero con el respeto profundo de su pueblo. Fue un momento de orgullo, de renacimiento. La bandera verde, negra y roja con la media luna comenzó a ondear por primera vez como símbolo de soberanía. Pero la tarea que seguía no era fácil. Había que unir a un país que nunca antes había sido uno. Crear instituciones, construir escuelas, hospitales, caminos, curar las heridas del pasado. Y sobre todo, darle al pueblo algo que jamás había tenido plenamente, un futuro propio. Y justo cuando la joven Libia comenzaba a caminar, el suelo bajo sus pies reveló un secreto milenario: el petróleo. Reservas inmensas fueron descubiertas en su subsuelo a finales de la década de 1950. En un abrir y cerrar de ojos, Libia pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a tener una de las mayores riquezas petroleras del planeta. Los ingresos comenzaron a fluir, las ciudades crecieron, llegaron inversiones y también comenzaron a llegar nuevas tensiones. Porque donde hay petróleo, hay intereses. Donde hay dinero repentino, hay desigualdad. Y donde hay poder, siempre hay quienes lo desean para sí. La independencia fue solo el primer paso. Lo que vendría después marcaría profundamente el rumbo del país, para bien y para mal. 11. El descubrimiento del petróleo. Riqueza, poder y tensiones. Apenas unos años después de haber logrado la independencia, cuando la joven Libia aún aprendía a caminar como nación soberana, el subsuelo reveló un secreto que cambiaría todo para siempre: petróleo. Y no solo un poco. Se trataba de enormes reservas, vastas y profundas, que dormían bajo las arenas del desierto. Era finales de la década de 1950. Los primeros pozos comenzaron a brotar en el este del país, en la región de Cirenaica, y pronto se extendieron por Tripolitania y Fezzan. Las compañías extranjeras, británicas, estadounidenses, francesas, llegaron con maquinaria, ingenieros y contratos. Los oleoductos cruzaban kilómetros de tierra árida. Las torres de extracción se alzaban como árboles de metal donde antes solo había dunas. En cuestión de pocos años, Libia pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en una de las naciones más ricas de África. El petróleo fluía y con él los ingresos del Estado se disparaban. La monarquía del rei Idris comenzó a financiar carreteras, hospitales, escolas, modernização urbana e programas sociais. Pela primeira vez, muitos líbios podiam sonhar com uma vida melhor. Pero junto con la riqueza llegaron también nuevos desafíos, nuevas tensiones y nuevas ambiciones. Por un lado, la distribución del dinero no fue equitativa. Mientras algunos grupos cercanos al poder disfrutaban de contratos millonarios y beneficios, muchas regiones del interior, especialmente el sur y zonas tribales, seguían viviendo en condiciones precarias. Esa desigualdad sembró descontento. Por otro lado, las grandes potencias extranjeras, al ver el potencial energético de Libia, comenzaron a ejercer cada vez más presión sobre el gobierno para garantizar su acceso privilegiado al crudo. Lo que al principio parecía una relación comercial, pronto se convirtió en una dependencia geopolítica. Occidente necesitaba el petróleo libio, y el trono del rey Idris dependía en gran medida de esa relación. Además, en el mundo árabe soplaban nuevos vientos, revoluciones, nacionalismos, sueños de unidad y justicia social. Egipto,
Con el carismático presidente Gamal Abdel Nasser, inspiraba a toda una generación con su mensaje de liberación del colonialismo y control soberano de los recursos. Y muchos jóvenes libios comenzaron a preguntarse, ¿por qué nuestro petróleo enriquece a otros más que a nosotros mismos? ¿Por qué seguimos siendo pobres en una tierra tan rica? ¿Dónde está el futuro por el que luchamos? La riqueza petrolera, que prometía estabilidad y prosperidad, comenzó a fracturar los cimientos del reino. La monarquía, envejecida, aislada y desconectada de los cambios sociales, no supo interpretar el momento. Idris, anciano y cansado, pasaba más tiempo fuera del país que dentro, y mientras tanto, en los cuarteles militares, en las universidades y en los cafés de Trípoli y Bengasi, una nueva generación planeaba algo grande. El petróleo había cambiado a Libia, pero no solo con carreteras y riqueza. También había encendido una mecha, y esa mecha estaba a punto de explotar. Si esta historia te está atrapando, haz una pausa de unos segundos y apóyanos. Suscríbete al canal y dale me gusta al video. Tu clic no es solo un gesto, es una forma de decir, esta historia merece ser escuchada por más personas. 12. Golpe de estado de Gaddafi. El ascenso de un líder enigmático. El petróleo había convertido a Libia en un país rico, pero esa riqueza no estaba bien repartida. Mientras unos pocos se beneficiaban en silencio, la mayoría de los libios observaba con frustración cómo los ingresos del crudo terminaban en manos extranjeras o en los palacios de la monarquía. El pueblo quería justicia, y en los cuarteles, los jóvenes oficiales del ejército querían cambio. Fue en ese ambiente de tensión, desigualdad y sueños panarabistas que el 1 de septiembre de 1969, un grupo de oficiales liderados por un joven carismático de apenas 27 años, Muammar Gaddafi, derrocó al rey Idris en un golpe de estado incruento. Sin disparar un solo tiro, tomaron el poder, abolieron la monarquía y proclamaron la República Árabe Libia. Gaddafi, hijo de beduinos nómadas del desierto de Sirte, no era un político tradicional, no pertenecía a las élites urbanas, ni tenía vínculos con potencias extranjeras. Su imagen era diferente: rostro moreno, uniforme militar, mirada intensa. Sus discursos mezclaban idealismo revolucionario, orgullo árabe, crítica feroz al colonialismo y promesas de una nueva era para el pueblo libio. Inspirado por el presidente egipcio Nasser, Gaddafi abrazó el panarabismo, soñando con unir a todas las naciones árabes bajo un mismo proyecto político, social y cultural. Nacionalizó el petróleo, expulsó a las bases militares de Estados Unidos y Reino Unido e impulsó un discurso de soberanía total. Libia, dijo, ya no obedecería a nadie más que a sí misma. En poco tiempo, el joven coronel se convirtió en una figura mediática en todo el mundo árabe. En los barrios de Trípoli e incluso en las zonas más remotas del desierto, muchos celebraban sus primeras decisiones: subir los salarios, redistribuir tierras, cortar la influencia extranjeira e investir en educação. Pela primeira vez, os líbios mais pobres sentiam que tinham um líder que falava sua língua, literal e simbolicamente. Pero Gaddafi no era un presidente común. No creía en la democracia liberal ni en los partidos políticos. En 1977 reformuló el sistema por completo e instauró lo que llamó la Jamahiriyya, un concepto que significa Estado de las masas. En teoría, era un sistema donde el poder residía directamente en el pueblo a través de comités populares. En la práctica, Gaddafi se consolidó como un líder absoluto. Escribió su propia guía ideológica, el famoso Libro Verde, donde exponía su visión política, económica y social. Rechazaba el capitalismo, criticaba el comunismo y proponía un camino propio, mezclando islam, socialismo y cultura tribal. Era, según él, un modelo único para una sociedad justa. Al principio,
muchas de sus políticas dieron resultados. Se construyeron escuelas, hospitales, casas populares, el nivel de alfabetización subió, la esperanza de vida mejoró e o Estado pasou a oferecer servizos sociais que poucos países africanos podían igualar. Libia virou uma referencia de desenvolvimento para seus vizinhos, pero también comenzaron a surgir señales de alerta. ¿Y si alguien criticaba al líder? ¿Y si alguien se oponía al sistema? A medida que su poder crecía, Gaddafi también comenzó a eliminar opositores, silenciar voces disidentes y concentrar más y más control en su figura. Libia entraba así en una nueva etapa, de sueños revolucionarios, a una larga y compleja dictadura que se extendería por más de 4 décadas. 13 décadas de dictadura, alianzas rotas y sanciones internacionales. Tras consolidarse como el líder absoluto de la Jamahirilla, Muammar Gaddafi se convirtió en una de las figuras más excéntricas, impredecibles y polémicas del escenario internacional. Su rostro apareció en todos los titulares, sus discursos eran transmitidos en cadena, y su estilo, una mezcla de revolucionario, profeta, militar y caudillo tribal, mantenía a Libia en el centro de la atención mundial, para bien y para mal. Durante las décadas de 1970 y 1980, Gaddafi proyectó su poder más allá de las fronteras libias. Se presentó como líder del mundo árabe, defensor de África y enemigo declarado del imperialismo occidental. Financiaba movimientos revolucionarios en América Latina, en el sudeste asiático e incluso en Europa. Apoyó a grupos armados como el IRA en Irlanda, la FARC en Colombia y facciones palestinas radicales. Para sus aliados era un símbolo de resistencia. Para sus enemigos, un patrocinador del terrorismo. En casa, la figura de Gaddafi era omnipresente. Sus retratos adornavam escolas, postos de gasolina, hospitais e repartições públicas. Seu livro verde era leitura obrigatória em comitês e escolas. Qualquer crítica ao regime era silenciada rapidamente. Muitos opositores desapareceram, foram presos ou executados. A censura era total, o medo constante. Mientras tanto, a nível internacional, la paciencia del mundo con Gaddafi comenzaba a agotarse. En 1986, Estados Unidos lo acusó de estar detrás de un atentado terrorista contra una discoteca en Berlín frecuentada por soldados estadounidenses. Como respuesta, el presidente Ronald Reagan ordenó bombardeos aéreos sobre Trípoli y Bengasi. Uno de los misiles alcanzó la residencia del propio Gaddafi. Su hija adoptiva murió. Él sobrevivió. Y a partir de ahí, la confrontación con Occidente se intensificó. Pero el punto de quiebre llegó en 1988 con un hecho que marcaría a Libia por décadas: el atentado contra el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia. El avión explotó en el aire, matando a 270 personas. Las investigaciones internacionales apuntaron al régimen libio como responsable. La ONU impuso sanciones económicas severas, y Libia quedó cada vez más aislada del mundo. Durante los años 90, el país vivió una dura crisis: caída de ingresos, escasez de productos, empobrecimiento social. El petróleo seguía siendo abundante, pero con el embargo, la economía se paralizó. Los libios comenzaron a sentir en carne propia el precio del aislamiento. Frente a esta situación, y quizás presionado por las circunstancias, Gaddafi comenzó un proceso gradual de acercamiento a Occidente. En los años 2000, entregó a los sospechosos del caso Lockerbie, pagó indemnizaciones millonarias y, en un giro sorprendente, renunció públicamente al desarrollo de armas de destrucción masiva. Este movimiento fue bien recibido por Europa y Estados Unidos. Las sanciones fueron levantadas, las compañías petroleras regresaron, los líderes del mundo, incluso Tony Blair, Nicolas Sarkozy e Hillary Clinton, visitaron Trípoli y estrecharon la mano del antiguo enemigo.
Parecía que Gaddafi había logrado reinventarse. Pasó de tirano a socio, de paria a pragmático, pero esa calma era engañosa, porque en las calles la frustración seguía creciendo. Las promesas de democracia nunca llegaron. La riqueza del petróleo seguía concentrada en pocas manos, y los jóvenes que veían por internet cómo el mundo cambiaba, ya no querían seguir callando. La Jamahiriya, que alguna vez se presentó como el gobierno del pueblo, estaba a punto de enfrentar su prueba final. 14. La primavera árabe y la caída de Gaddafi. En 2011, el mundo árabe tembló. Desde Túnez hasta Egipto, desde Yemen hasta Siria, millones de personas salieron a las calles con un grito común: ¡basta! Basta de dictaduras, de corrupción, de represión. Querían libertad, trabajo, dignidad. Ese terremoto social y político fue llamado la Primavera Árabe. Y pronto esa ola de protestas cruzó la frontera y llegó a Libia. El 17 de febrero de 2011, en la ciudad de Bengasi, comenzó una manifestación pacífica. Los manifestantes pedían reformas, justicia y el fin del régimen autoritario. Al principio eran cientos, luego miles. En lugar de escuchar, el gobierno respondió con balas. Las fuerzas leales a Gaddafi dispararon contra la multitud, y lo que pudo ser una protesta controlada se convirtió en una revolución armada. En cuestión de días, la revuelta se extendió por todo el país. Misrata, Zawiya, Derna y otras ciudades del este se levantaron. Muchos soldados desertaron y se unieron a los rebeldes. Se formaron milicias populares. La bandera tricolor de la independencia de 1951 volvió a ondear. Libia estaba al borde de una guerra civil. Gaddafi, desde Trípoli, juró que no cedería. En discursos incendiarios llamó a los manifestantes ratas y prometió limpiar el país calle por calle. Pero la resistencia era feroz y la comunidad internacional no se quedó al margen. Frente al riesgo de una masacre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para proteger a los civiles. La OTAN intervino con bombardeos aéreos sobre posiciones del régimen. Durante meses, el país quedó dividido. En el este, los rebeldes organizaban un nuevo gobierno provisional. En el oeste, Gaddafi resistía cada vez más aislado. La guerra cobró miles de vidas. Las ciudades fueron destruidas, las familias quedaron partidas, pero la presión sobre el régimen se hacía insostenible. En agosto de 2011, los rebeldes lograron entrar a Trípoli. El control del régimen se derrumbaba. Gaddafi huyó hacia el sur, rodeado de sus leales. Pero la historia ya había cambiado. El 20 de octubre, en su ciudad natal de Sirte, fue capturado por combatientes rebeldes. Golpeado, humillado y sin juicio, fue ejecutado en plena calle. Las imágenes de su muerte dieron la vuelta al mundo. Así terminó el régimen de Muammar Gaddafi, después de 42 años en el poder. Un líder que se presentó como libertador y terminó como símbolo de opresión. Su caída fue celebrada por muchos, pero también dejó una gran pregunta en el aire. ¿Y ahora qué? Porque con el dictador fuera del camino, la verdadera batalla apenas comenzaba, la de construir un país nuevo, desde las ruinas de la guerra, entre facciones divididas y heridas abiertas. 14. La primavera árabe y la caída de Gaddafi. En 2011, el mundo árabe tembló. Desde Túnez hasta Egipto, desde Yemen hasta Siria, millones de personas salieron a las calles con un grito común: ¡basta! Basta de dictaduras, de corrupción, de represión. Querían libertad, trabajo, dignidad. Ese terremoto social y político fue llamado la Primavera Árabe, y pronto esa ola de protestas cruzó la frontera y llegó a Libia. El 17 de febrero de 2011, en la ciudad de Bengasi, comenzó una manifestación pacífica. Los manifestantes pedían reformas, justicia y el fin del régimen autoritario. Al principio eran cientos, luego miles. En lugar de escuchar, el gobierno respondió con balas.
Las fuerzas leales a Gaddafi dispararon contra la multitud, y lo que pudo ser una protesta controlada se convirtió en una revolución armada. En cuestión de días, la revuelta se extendió por todo el país. Misrata, Zawiya, Derna y otras ciudades del este se levantaron. Muchos soldados desertaron y se unieron a los rebeldes. Se formaron milicias populares. La bandera tricolor de la independencia de 1951 volvió a ondear. Libia estaba al borde de una guerra civil. Gaddafi, desde Trípoli, juró que no cedería. En discursos incendiarios llamó a los manifestantes ratas y prometió limpiar el país calle por calle. Pero la resistencia era feroz. Y la comunidad internacional no se quedó al margen. Frente al riesgo de una masacre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para proteger a los civiles. La OTAN intervino con bombardeos aéreos sobre posiciones del régimen. Durante meses, el país quedó dividido. En el este, los rebeldes organizaban un nuevo gobierno provisional. En el oeste, Gaddafi resistía cada vez más aislado. La guerra cobró miles de vidas. Las ciudades fueron destruidas. Las familias quedaron partidas. Pero la presión sobre el régimen se hacía insostenible. En agosto de 2011, los rebeldes lograron entrar a Trípoli. El control del régimen se derrumbaba. Gaddafi huyó hacia el sur, rodeado de sus leales, pero la historia ya había cambiado. El 20 de octubre, en su ciudad natal de Sirte, fue capturado por combatientes rebeldes. Golpeado, humillado y sin juicio, fue ejecutado en plena calle. Las imágenes de su muerte dieron la vuelta al mundo. Así terminó el régimen de Muammar Gaddafi, después de 42 años en el poder. Un líder que se presentó como libertador y terminó como símbolo de opresión. Su caída fue celebrada por muchos, pero también dejó una gran pregunta en el aire. ¿Y ahora qué? Porque con el dictador fuera del camino, la verdadera batalla apenas comenzaba, la de construir un país nuevo desde las ruinas de la guerra, entre facciones divididas y heridas abiertas. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, después de ver reinos antiguos, conquistas brutales, resistencias heroicas, dictaduras largas y revoluciones inesperadas, hoy podemos decir algo con el corazón en la mano. Libia no es solo un país con una historia difícil, es un espejo de lo que somos muchos por dentro, porque Libia ha sido traicionada, como tú alguna vez. Ha sido dividida por quienes solo pensaron en sí mismos, como a veces pasa en nuestras propias familias. Ha tenido momentos de riqueza, pero también de vacío, de gloria, pero también de silencio. Y sin embargo, sigue aquí, latiendo, buscando, soñando. ¿No te pasa igual? ¿No hay veces en que tú también te sientes fragmentado, roto por dentro sin saber quién tiene el control de tu propia vida? ¿Cansado de luchar, pero sabiendo que rendirse no es opción? Esa es la conexión que nos une con Libia. No necesitamos ser libios para entender su dolor. Solo necesitamos tener memoria, empatía y esperanza. Porque si esta tierra, que ha sido pisoteada, explotada, traicionada y olvidada, aún se levanta cada mañana para buscar un nuevo comienzo, entonces tú también puedes. La solución no está en negar el pasado, está en reconocerlo, en aprender de él, en usarlo como cimiento para algo mejor. Y eso es lo que Libia intenta hacer hoy, reconstruirse, paso a paso, herida tras herida, pero con la frente en alto. Gracias por haber caminado con nosotros en la historia completa de Libia. Hoy ya no la ves como antes. Hoy la sientes más cerca. Y tal vez, solo tal vez, ya no te sientas tan solo en tu propia lucha. Antes de que te vayas, haz algo muy importante. Verifica si ya estás suscrito al canal. A veces creemos que sí, pero no lo estamos. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien más, envíala a un amigo, a tu familia, a quien necesita conocer la verdad de esta tierra.
Juntos podemos hacer que la historia de Libia no se quede en el silencio. Gracias por estar aquí.